Esperaba no pensar mucho en ella después de llegar a mi ciudad, pero fue inevitable. Quería hablar con ella siempre, algunos días hablábamos por horas, y era genial, lo era hasta que empezó a detenerme. Ella pensaba que no debíamos seguir en lo mismo como habíamos acordado. No le gustaba que le dijera cuánto la quería, me ponía triste de inmediato y la conversación se hacía incómoda. Para Lee era mucho más fácil evitarlo, ella es fuerte, llena de experiencia, no tenía problema con hablarme. Esas cosas no le afectaban. Para mí, en cambio, hablarle era seguir enamorándome, era perderme en ella sin saber qué pasaría, era arriesgarme sin saber lo que ella sentía realmente. Nunca supe qué quería. A veces cuando me miraba parecía que sentía lo mismo, pero entonces me detenía, como si no quisiera que me enamorara de ella. Yo no entendía qué pasaba. Se me estaba yendo de las manos y estaba comenzando a afectarme mucho. No quería perder la oportunidad, había llegado tan lejos y sin importar nada quería pelear por ella, porque sabía que ella valía la pena. No fueron días fáciles, había días en que no podía hablarle porque estaba ocupada, sabía que estaba lejos con otra persona y eso me dolía muchísimo. Fue horrible, lo hablaba con ella cada vez que se me hacía insoportable. Eso ocurrió varias veces hasta que ella tomó una decisión. Ya no podemos seguir así, y pasó a nunca más hablarme. Yo siempre esperaba una llamada o un mensaje, pero nunca llegaban. Para ella no era difícil, al menos no demostraba necesitarme. Le hablaba cuando para mí era insoportable estar sin ella, pero siempre volvíamos a lo mismo. Lee puede hablarme, pero cada vez que lo hace yo termino muy triste. Pasó un mes completo así, se me hizo eterno, y volví a mi ciudad, nada que ver con ella. Y le hablé esa noche, le conté lo triste que me había sentido y lo mucho que la extrañaba. Me dijo, también te extraño, pero estás tan lejos. No estoy tan lejos, viajé. Nos quedamos callados un momento, me dijo, tenemos que vernos. No importa nada, no puedes estar aquí y no vernos. Acordamos que sería un día más de no pensar, un día feliz en el que simplemente haríamos lo que nos naciera, pero que sería el último. Mi corazón latía muy fuerte, estaba asustado, no sabía qué esperar. La vi otra vez y la abracé tan fuerte, no pude evitar llorar. La había sufrido tanto y ahora estaba ahí otra vez frente a mí. Fue un día genial, me sentí tan feliz otra vez. Le tomaba la mano, la abracé como si pudiera llevármela conmigo. Cuando la besaba era como no estar ahí, mi mente volaba, se ponía en blanco. Su turno terminó y sabía que tenía que irme, pero Lee hizo algo que me sorprendió. Me llevó a tomar algo a pesar de que no podía quedarse. Quería extender el día tanto como pudiera. Hablamos de nosotros, de lo mucho que la quería y lo mucho que me dolía. Nunca supe qué pensaba Lee en realidad, nunca supe qué sentía, pero ese día la vi llorar, la vi afectada también. Sentía que le dolía de verdad. Me escribió una nota en la etiqueta de la cerveza. Ahora ella no podía, pero me quería también. Quería verme bien, quería que fuera feliz. Aunque debía irse, me acompañó al terminal. Y mientras caminábamos, sabía que eran nuestros últimos momentos, como si el tiempo pasara más lento. Me miró fijo. Estaba triste, no quería despedirse. Me abrazó muy fuerte, no quería soltarme. La sentí llorar en mi hombro y lloré también. Nos soltamos, lentamente dejé ir su mano y empecé a caminar hacia atrás hasta no poder verla más. Ese fue nuestro último día. He tratado de explicarme esto y no puedo. No sé por qué algo que deseo tanto y parece ser tan bueno para mí no se da.
cómo algo puede ser tan feliz y triste al mismo tiempo. La vida es extraña. Tal vez Lee y yo no debíamos estar juntos, o solo estuvo un momento en mi vida para mostrarme algo, para enseñarme algo. Tal vez no era el momento, no sé. Los días pasan uno tras otro y todos parecen iguales, y dejo de ver la vida emocionante o divertida de vivir. Lee me devolvió esa felicidad que no recordaba, la que tenía cuando era niño, de ser feliz con la vida sin detenerme a pensar, de ser feliz simplemente siendo yo, siendo completamente sincero, dejar de preocuparme y solo lanzarme a vivir. Me enseñó que cuando se quiere a alguien de verdad, no importan las circunstancias. Y claro, entendí que a veces es inevitable fijarse en alguien que no deberías. Me mostró que la felicidad del otro puede ser mi felicidad también. Que estaré bien si tú estás bien. Que no hay nada que no pueda hacer si algo me motiva lo suficiente. Olvidar esta sensación por ella. Tengo que hacerlo, pero mis deseos de verla bien, de verla feliz, de verla hacer lo que quiere, nunca podré negarlos. Esté o no cerca mío, siempre voy a querer que esté bien y esté feliz. Y creo que eso es lo más grande que aprendí, que es tenerle de verdad amor a una persona.